Me llamo Imelda Guadalupe Herrera Vázquez y tengo 73 años. Esta historia cambió mi vida para siempre. Dale like si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia. Fue en la boda de mi hija Marisela, cuando su suegra, doña Esperanza Morales, me humilló frente a todos con una sola frase que todavía me arde en el pecho como chile piquín. Pero déjame empezar desde el principio, mija, porque esta historia tiene más vueltas que las calles empedradas de mi querido Pátzcuaro, ese pueblo mágico donde nací, crecí y pensé que moriría rodeada del amor de mi familia. Yo había criado a Marisela completamente sola después de que su padre, Aurelio Sandoval, ese sinvergüenza, nos abandonara cuando ella tenía apenas 8 añitos y todavía se chupaba el dedo mientras dormía, abrazada a su muñeca de trapo. Era una madrugada de febrero, recuerdo que hacía tanto frío que el agua del lavadero se había congelado. Cuando encontré la nota mal escrita sobre la mesa de la cocina, no puedo más con esta vida. Cuida bien a la niña. Así, sin más explicación, sin una disculpa, sin un peso para el gasto, trabajé día y noche, mija, vendiendo tamales en el mercado principal de Pátzcuaro, ese mercado lleno de vida que despierta antes que el sol, con el aroma del café de olla y los gritos de las vendedoras pregonando sus mercancías. Mi puesto estaba junto a la fuente de los pescados, donde las señoras lavaban sus verduras y los niños corrían entre los charcos. Desde las 4 de la mañana ya estaba yo parada frente al comal, con las manos adoloridas, amasando la masa de maíz, el delantal manchado de chile y el corazón lleno de sueños. Para mi hija mis manos se curtieron pelando chiles guajillos y secos, mis uñas se mancharon para siempre del achiote que usaba para darles color a los tamales rojos. Mis rodillas se desgastaron arrodillándome ante el comal de barro que había sido de mi abuela refugio, que en paz descanse, YQ, yo había heredado junto con sus recetas secretas y sus consejos susurrados al oído. Los dolores de espalda se volvieron mi compañía diaria por cargar los costales de masa y las ollas enormes de guiso. Pero todo valía la pena por ver a Marisela crecer fuerte, inteligente y orgullosa de su mamá que trabajaba honradamente durante esos años difíciles. Solo teníamos el apoyo de mi hermana Consuelo, que vendía flores en el mismo mercado y que muchas veces compartía conmigo sus ganancias cuando las ventas estaban flojas. Mi comadre Luz, la que hace los mejores churros de todo Michoacán, también estaba ahí para cuidar a Marisela cuando yo tenía que ir hasta Morelia a comprar ingredientes. Éramos una familia pequeña pero unida, llena de amor verdadero y tradiciones que habíamos heredado de nuestras madres y abuelas. Marisela era mi sol, mi razón de existir. La veía estudiar bajo la luz amarillenta del foco que colgaba de un cable pelón en nuestra casita de adobe, con las paredes decoradas con papel picado que hacíamos juntas y el altar a la Virgen de Guadalupe, donde todas las noches prendíamos una veladora y pedíamos por un futuro mejor. Era una niña curiosa, siempre preguntándome por qué el cielo era azul, por qué los pájaros podían volar, por qué su papá se había ido. A esa última pregunta, nunca supe qué responder que no le partiera el corazón. Los domingos, después de vender en el mercado, nos íbamos a caminar por los portales de la plaza principal, donde los mariachis tocaban para los turistas y los vendedores de dulces pregonaban sus cocadas y sus borrachitos. Marisela se paraba frente a la catedral y miraba hacia arriba con esos ojos grandes y cafés que había heredado de mí, y me preguntaba si Dios vivía allí arriba, en esas torres tan altas. Dios vive en todas partes, mija, le decía yo, pero especialmente vive aquí, y le tocaba el pecho. ¿Dónde está el corazón? Cuando Marisela cumplió 15 años, organicé una fiesta pequeña pero llena de cariño en el patio de la casa. Invité a toda la vecindad, a mis comadres del mercado, a los maestros de la escuela que tanto la querían. Mi hermana Consuelo le regaló un rebozo de Santa María que había estado guardando para una ocasión especial, y mi comadre Luz hizo un pastel de 3 leches que todavía me hace agua la boca al recordarlo. Esa noche, mientras bailábamos al son de la música que tocaba don Esteban con su guitarra vieja, vi en los ojos de mi hija la felicidad pura, esa alegría que solo conocen los niños que se sienten amados. Fue durante su último año
de preparatoria. Cuando conoció a Rodrigo Morales, era un muchacho guapo. Eso, no lo puedo negar, con ese cabello negro ondulado y esos ojos verdes que parecían de película. Alto, educado, siempre bien vestido con camisas planchadas y zapatos lustrados. Venía de una familia acomodada que tenía negocios grandes en Morelia, restaurantes elegantes y una empresa de transportes que les daba para vivir como ricos. En la primera vez que lo vi fue una tarde de octubre, cuando llegó a recoger a Marisela en una camioneta nueva que brillaba como espejo bajo el sol. Se bajó del vehículo y se acercó a saludarme con esa sonrisa que tenía preparada para impresionar. Buenos tardes, señora Herrera, me dijo con esa voz educada que se nota que había practicado. Soy Rodrigo, el novio de Marisela. Me dio la mano con firmeza, mirándome directamente a los ojos, y por un momento pensé que era un muchacho sincero, pero había algo en su manera de mirar nuestra casita humilde, la forma en que sus ojos recorrían el patio de tierra apisonada y las macetas con geranios que yo cuidaba con tanto amor, que me hizo sentir incómoda. No era desprecio exactamente, pero sí una curiosidad extraña, como si estuviera viendo algo exótico en un museo. En su madre, doña Esperanza Morales, era una mujer completamente diferente. La conocí unas semanas después, cuando Rodrigo llevó a Marisela a conocer a su familia en su casa grande de Morelia. Esa casona de 2 pisos con jardín enorme y portón eléctrico que parecía fortaleza. Yo fui porque mi hija me lo pidió, aunque por dentro presentía que no iba a ser una visita fácil. Doña Esperanza era una mujer altiva, de esas que se nota desde lejos que nunca han trabajado con las manos. Tenía el cabello perfectamente arreglado en el salón de belleza, las uñas pintadas de rojo sangre, y siempre usaba vestidos de marca que costaban más que lo que yo ganaba en 3 meses. Se paseaba por el pueblo con su camioneta nueva, una de esas camionetas enormes que parecen tanques de guerra, como si fuera la dueña de todo Pátzcuaro y nosotros fuéramos sus empleados. La primera vez que la vi, estaba parada en la puerta de su casa como una reina esperando a que le besáramos los pies. Llevaba puesto un vestido azul marino con botones dorados y unos zapatos de tacón que hacían ruido contra el mármol del piso. Nos recibió en la sala principal, una habitación enorme con sillones de piel que parecían tronos y cuadros en las paredes que seguramente habían costado una fortuna. Del primer momento, esa señora me vio como si fuera menos que el polvo que se acumula debajo de sus muebles caros. Cuando Rodrigo nos presentó, doña Esperanza ni siquiera se levantó del sillón para saludarme. Me miró de arriba abajo con esos ojos fríos como témpanos, fijándose en mis guaraches gastados que había lustrado esa mañana hasta dejarlos brillantes, en mi vestido de domingo que yo misma había cosido con tanto cuidado, en mi rebozo deshilachado que había sido de mi madre y que llevaba conmigo a todas partes como un amuleto. En su mirada era como un bisturí, cortando y juzgando cada detalle de mi apariencia. Vi cómo se fijaba en mis manos curtidas por el trabajo, en mis uñas cortas y sin pintar, en los callos que tenía en las palmas por tanto amasar y tanto cargar. Era una mirada que ya había visto antes en otras mujeres de dinero, cuando iban al mercado a conocer cómo vive la gente pobre, como si fuéramos animales en un zoológico. Después de unos minutos de silencio incómodo, mientras Rodrigo y Marisela hablaban nerviosamente del clima y de la escuela, doña Esperanza finalmente dirigió su atención hacia mí, con esa voz helada que usan los ricos para recordarte tu lugar en el mundo. Me preguntó, ¿y usted a qué se dedica, señora Herrera? Le dije, levantando la barbilla con toda la dignidad que pude reunir. Imelda Herrera. Vendo tamales en el mercado de Pátzcuaro. Vi cómo arrugó la nariz, como si hubiera olido algo desagradable, como si las palabras tamales y mercado fueran palabrotas que no debían pronunciarse en su sala elegante. Ya veo, murmuró, y se volteó hacia su hijo, como si yo hubiera desaparecido de la habitación. Rodrigo, ¿no íbamos a ver a tu tía Remedios esta tarde? Ya se está haciendo tarde. Era una manera sutil pero cruel de decirnos que nuestra visita había terminado, que ya habíamos ocupado suficiente de su valioso
tiempo. Mi hija apretó mi mano, sintiendo la humillación que me ardía en las mejillas, como si me hubieran abofeteado. Pero yo me tragué el coraje, como tantas veces antes en mi vida, por Marisela. Siempre por ella nos fuimos de esa casa con el corazón pesado. Pero yo no dije nada durante el camino de regreso a Pátzcuaro. Marisela iba callada también, mirando por la ventana de la camioneta, seguramente pensando en las diferencias tan grandes que había entre su mundo y el mundo de Rodrigo. Yo quería decirle que no importaba, que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Pero por dentro tenía un mal presentimiento que me carcomía el estómago. Los años siguieron pasando y el noviazgo de Marisela y Rodrigo se fortaleció, a pesar de las constantes indirectas y desaires de doña Esperanza. Cada vez que había una reunión familiar, esa mujer encontraba la manera más sutil y dolorosa de hacerme sentir fuera de lugar, como un mueble que no combinaba con el resto de la decoración en las posadas navideñas. Mientras las otras señoras de la familia se sentaban en la sala principal a platicar de sus viajes a Europa y sus compras en Polanco, yo era discretamente dirigida hacia la cocina, donde me sentaba con las empleadas domésticas Esperanzaela, cocinera, que me caía muy bien, y Juana, la muchacha que limpiaba, que era casi de la edad de Marisela. Ahí, entre el aroma de los guisos y el ruido de los trastos, me sentía más cómoda, pero también más humillada en los cumpleaños familiares. Mi regalo siempre quedaba empañado junto a los costosos presentes de los Morales. Cuando cumplieron años don Alfonso, el esposo de doña Esperanza, yo llevé una botella de rompope casero que había preparado con la receta secreta de mi abuela, usando los huevos más frescos y el mejor ron que pude comprar, pero quedó perdida entre los whiskies importados, las camisas de marca y los relojes caros que le regalaron los demás familiares. Al ver cómo minimizaban mis esfuerzos, me dolía, pero lo que más me partía el alma era observar cómo Marisela comenzaba a cambiar poco a poco, como si estuviera avergonzándose lentamente de sus raíces, de mí, de todo lo que habíamos construido juntas, con tanto amor y sacrificio, mi niña, que antes corría descalza por los adoquines mojados después de la lluvia y me ayudaba a hacer masa para los tamales, cantando canciones de Crickery. Ahora se preocupaba constantemente por su apariencia. Dejó de usar las blusas bordadas a mano que yo le había hecho con tanto cariño, esas blusas coloridas con flores de todos los colores que la hacían verse como una princesa tarasca. Ahora prefería la ropa que le compraba la familia de Rodrigo, vestidos sobrios en colores apagados que la hacían verse mayo y más seria. Ann también dejó de acompañarme al mercado los sábados. Esa tradición que habíamos tenido desde que era pequeñita, antes le encantaba ayudarme a arreglar el puesto, a doblar las servilletas de papel, a sonreírles a los clientes y a practicar las sumas con el dinero de las ventas. Pero ahora siempre tenía planes con Rodrigo o con sus nuevas amigas de la universidad, esas muchachas de familias acomodadas que hablaban de cosas que yo no entendía y que la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Un día que nunca voy a olvidar, mientras preparábamos mole poblano para el Día de Muertos, en nuestra pequeña cocina, esa cocina que era el corazón de nuestra casa, con las paredes de adobe pintadas de amarillo canario y el altar a mis difuntos padres, adornado con flores de cempasúchil y fotografías amarillentas, Marisela me dijo algo que me partió el corazón en 1000 pedazos, como un jarro de barro que se estrella contra el suelo. Estábamos las dos paradas frente al comal, yo tostando los chiles y ella moliendo las almendras en el metate de piedra volcánica que había pertenecido a mi bisabuela. El aroma del chocolate y las especias llenaba toda la casa, mezclándose con el humo del copal que quemábamos para los difuntos. Era uno de esos momentos sagrados que habíamos compartido tantas veces, cuando se sentía como si todas las mujeres de nuestra familia estuvieran ahí con nosotras, guiando nuestras manos y bendiciendo nuestro trabajo. Mamá, me dijo Marisela sin levantar la vista del metate, cuando me case con Rodrigo, ¿podrías no mencionar lo de los tamales? Digo, cuando conozcas a más gente de su familia es que no lo entienden. Se me cayó el cucharón de madera que tenía en las manos
y el mole hirviendo salpicó el piso de barro, que yo misma había pulido esa mañana, con cera de abeja, hasta dejarlo brillante como espejo. Las gotas rojas se extendieron como sangre sobre las losetas, y por un momento me quedé ahí parada, viendo esas manchas y sintiendo cómo se me desmoronaba el mundo. ¿Te avergüenzas de mí, mija?, le pregunté, y mi voz se quebró como un jarro viejo, que ya no puede contener más agua. ¿Te da pena que tu madre trabaje honradamente para darte todo lo que necesitas? Marisela dejó de moler y me miró, con esos ojos llenos de lágrimas que conocía tan bien, esos ojos que habían llorado en mis brazos, cuando se lastimaba, cuando tenía pesadillas, cuando extrañaba a su papá. No es eso, mamá, es solo que son diferentes, vienen de otro mundo, tienen otras costumbres, otras maneras de ver las cosas. ¿Y qué hay de malo con nuestro mundo?, le grité, algo que nunca había hecho en toda mi vida, porque yo no era de las madres que gritan. Mi voz resonó en las paredes de la cocina como un trueno. ¿Qué tiene de malo que tu madre haya trabajado honradamente para criarte? Que estos tamales hayan pagado tu escuela, tu ropa, tus libros, tus sueños, que esta cocina humilde haya sido el lugar donde aprendiste a valorar la comida, el trabajo, la familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero yo no podía parar. Todo el dolor acumulado, toda la humillación tragada, toda la frustración guardada salió como una cascada. ¿Te da vergüenza que tu madre se levante a las 4 de la mañana para hacer masa? ¿Que tenga las manos ásperas de tanto trabajar? ¿Que use huaraches en lugar de zapatos caros? ¿Que hable con las palabras sencillas que aprendí de mi madre, en lugar de usar esas palabras rebuscadas que usan los ricos para hacerse sentir superiores? Marisela sollozaba ahora, y yo también lloré, pero por primera vez en mi vida no pude. Esa noche nos fuimos a dormir, con el corazón roto, cada una en su cuarto, con el mole a medio hacer, y el altar a los difuntos todavía sin terminar de decorar. El silencio de la casa se sentía pesado como plomo, como si hasta las paredes estuvieran tristes por lo que había pasado al día siguiente. Como siempre habíamos hecho las mujeres de mi familia, seguimos adelante. Terminamos el mole en silencio, decoramos el altar, recibimos a los vecinos que venían a acompañarnos en la velación, pero algo había cambiado entre nosotras, como cuando se rompe un plato, y aunque lo pegues, siempre se nota la cicatriz. Así somos las mujeres de mi familia. Mija, nos quebramos como el barro bajo el fuego, pero no nos rendimos. Seguimos adelante, porque tenemos que seguir, porque la vida no se detiene por nuestros dolores, porque siempre hay alguien que depende de nosotras. A la boda se acercaba como una tormenta en el horizonte, de esas tormentas que se ven venir desde lejos, pero que no puedes evitar. Doña Esperanza tomó control absoluto de todos los preparativos, el lugar, la comida, las flores, la música, los invitados, hasta el color de mi vestido. Me sentía como una extraña en la boda de mi propia hija, como una actriz secundaria en la obra más importante de mi vida. El evento será en el jardín del Club Campestre de Morelia, me informó por teléfono una tarde de marzo, sin siquiera preguntarme mi opinión o consultarme si el lugar me parecía bien. Es un lugar muy elegante, el mejor de la ciudad. Espero que comprenda la importancia de causar una buena impresión ante todas las familias importantes que van a asistir. Yo había soñado siempre con que la boda de Marisela fuera en la parroquia de Nuestra Señora de la Salud, esa iglesia antigua de piedra volcánica donde habíamos rezado juntas tantas veces, donde yo había pedido por su futuro todas las noches, de rodillas ante la imagen de la Virgencita. Había imaginado una fiesta sencilla pero alegre en el patio de la casa, con mariachis, tocando las canciones que nos gustaban, con la comida que yo misma prepararía con amor, con todos nuestros vecinos y amigos bailando bajo las estrellas hasta el amanecer. Pero mi voz ya no importaba en las decisiones de mi hija. Marisela había elegido el mundo de Rodrigo, y yo tenía que aceptar que en ese mundo no había lugar para mi sueño sencillo. ¿Y la comida?, le pregunté a doña Esperanza con una pizca de esperanza de que al menos me permitiera preparar algunos platillos tradicionales. Ya está todo contratado con el mejor servicio de banquetes de Morelia,
me respondió con esa voz fría que ya conocía tan bien. Comida internacional, muy refinada, a nada de comida regional que pueda resultar extraña para nuestros invitados. Cada palabra era una puñalada. Me estaba diciendo, sin decírmelo directamente, que mi comida no era apropiada para su evento elegante, que mis tradiciones familiares no tenían lugar en la celebración más importante de la vida de mi hija. Día de la boda llegó con un cielo despejado y brillante, de esos cielos azules de Michoacán que parecen pintados por Dios mismo. El aire estaba perfumado con las flores de bugambilia morada y rosa que crecían por todos los muros del club, mezclándose con el aroma de los jazmines y las gardenias de los jardines, perfectamente cuidados. Yo llegué temprano, como era mi costumbre, usando un vestido azul marino que había comprado con mis ahorros en la tienda más fina de Pátzcuaro. Me había llevado meses juntar el dinero peso por peso, guardando en una lata de galletas cada moneda que me sobraba después de pagar los gastos de la casa. También llevaba puestas mis perlas, las únicas joyas que me había dejado mi madre. Cuando murió, un collar modesto pero hermoso que ella había usado en su propia boda hace tantos años. Me había arreglado el cabello en el único salón de belleza del pueblo, donde doña Carmen me hizo un peinado elegante que me hacía sentir como una señora importante. Hasta me pinté los labios con un rouge rosa pálido que compré especialmente para la ocasión. Quería verme digna, quería que mi hija se sintiera orgullosa de mí. Quería demostrarle a doña Esperanza que yo también podía ser elegante a mi manera. Los invitados de los Morales fueron llegando en carros elegantes que brillaban bajo el sol, Mercedes-Benz, BMs, camionetas importadas que costaban más que una casa. Las señoras bajaban de esos vehículos lujosos, usando vestidos que parecían salidos de las revistas de moda, con joyas que centellaban como estrellas y zapatos que seguramente costaban más que lo que yo ganaba en 6 meses de trabajo. Yo conocía a muy poca gente en esa multitud de desconocidos. A mi hermana Consuelo, que se había puesto su mejor vestido y llevaba un ramo de gladiolas que había cortado de su jardín. Mi comadre Luz, nerviosa pero sonriente, que cargaba una bolsa con dulces caseros que había hecho para regalar. Algunos vecinos de toda la vida que Marisela había insistido en invitar, pobrecitos, que se veían tan fuera de lugar como yo, en medio de tanto lujo. En la ceremonia fue hermosa. Eso no lo voy a negar, ni aunque me duela el corazón. Mi niña se veía radiante en su vestido blanco de princesa, un vestido que había costado más que todo lo que yo había gastado en ropa en mi vida entera, con una cola larguísima que parecía un río de seda y un velo bordado con perlas que brillaba como rocío bajo la luz del sol. Cuando la vi caminar hacia el altar del brazo de don Alfonso, porque su verdadero padre no estaba ahí para acompañarla, como debería haber estado, se me llenaron los ojos de lágrimas. Se veía tan hermosa, tan feliz, tan lejana de la niña que había criado entre mis brazos. Cuando dijo sí, acepto con esa voz firme y clara, mis ojos se llenaron de lágrimas, de alegría mezclada con una tristeza profunda que no sabía cómo explicar. Llegó la hora de la recepción, y ahí fue donde realmente sentí el peso de mi lugar en ese mundo que no era el mío. Las mesas estaban decoradas con manteles de encaje francés y arreglos florales que parecían obras de arte, con rosas importadas y orquídeas exóticas que seguramente habían costado una fortuna. La vajilla era de porcelana fina, con hilos de oro, y las copas de cristal cortado sonaban como campanitas cuando las tocabas. Yo fui ubicada en una mesa al fondo del jardín, junto a algunos tíos lejanos de Rodrigo que apenas conocía y que me saludaron con cortesía fingida antes de volverse a sus conversaciones sobre negocios y política. Desde ahí podía ver la mesa principal, donde estaban los novios, rodeados de las familias más importantes, riéndose y brindando con champagne que probablemente costaba más que mi renta mensual. Todo parecía ir bien. Las cosas transcurrían con esa elegancia fría que caracterizaba a la familia Morales.
hasta que llegó el momento de los brindis. Doña Esperanza se levantó lentamente de su silla, elegante como siempre, con su vestido dorado que centelleaba abajo, las luces de la carpa y sus diamantes que brillaban como estrellas en su cuello y sus orejas. Ann tomó el micrófono con la seguridad de alguien que está acostumbrada a que la escuchen y la obedezcan, y comenzó a hablar con esa voz educada y modulada que había perfeccionado en años de clases de etiqueta y eventos sociales. Queridos familiares y amigos, comenzó, sonriendo con esa sonrisa perfecta que parecía pintada en su rostro. Hoy celebramos la unión de nuestro querido Rodrigo con Marisela, una joven que, a pesar de sus humildes orígenes, ha sabido adaptarse maravillosamente a nuestra familia y a nuestras tradiciones. El salón se quedó en completo silencio. Sentí cómo se me helaba la sangre en las venas, cómo se me hacía un nudo en el estómago que me cortaba la respiración, y esas 6 palabras, a pesar de sus humildes orígenes, resonaron en mis oídos como campanadas de muerte. Pero ella no había terminado. Continuó con esa sonrisa cruel. Quiero agradecer especialmente a doña Imelda, la madre de la novia, quien nos ha demostrado con su ejemplo que no importa de dónde vengas en la vida, sino hacia dónde vas y con qué gente te rodeas. Estoy completamente segura de que con nuestra guía y nuestro apoyo, Marisela seguirá creciendo como persona y dejando definitivamente atrás las costumbres del mercado para adoptar el estilo de vida que corresponde a su nueva posición social. Hubo aplausos tibios y dispersos. Algunas personas aplaudían por cortesía, otras se miraban entre ellas con expresiones incómodas, y unas pocas sonreían con esa sonrisa maliciosa de los que disfrutan viendo humillar a otros. Yo me quedé completamente paralizada, sintiendo como cada palabra de doña Esperanza era una puñalada directa al corazón, un veneno que se extendía por mis venas, quemándolo todo a su paso. Me estaba agradeciendo por haber criado a mi hija, pero al mismo tiempo me estaba diciendo, frente a todos esos desconocidos elegantes, que todo lo que yo representaba, todo lo que yo era, todo lo que había construido con mi trabajo y mi amor, era algo de lo que mi propia hija debía avergonzarse y dejar atrás. Miré hacia la mesa principal, buscando los ojos de Marisela. Mi niña tenía el rostro pálido como la cera y los ojos llenos de lágrimas que se esforzaba por contener para no arruinar su maquillaje perfecto. Pero no se levantó, no dijo nada, no me defendió, se quedó ahí sentada, con la cabeza gacha, como si estuviera de acuerdo con cada palabra venenosa que había dicho su suegra Ann en ese momento. Algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solo el dolor de la humillación, aunque eso dolía como si me hubieran arrancado la piel a tiras. Era la rabia acumulada de años y años de desprecios, de sentirme pequeña, de permitir que alguien más definiera mi valor como persona. Why, como madre. Era la furia de haber tragado tantas humillaciones en silencio, de haber bajado la cabeza tantas veces por no hacer escándalo, de haber permitido que mi propia hija se avergonzara de mí. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo como todas las miradas del salón se dirigían hacia mí como focos de luz. Doña Esperanza seguía sonriendo, satisfecha y orgullosa de su discurso cruel, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Permítame decir algo, dije, y mi voz resonó más fuerte y más clara de lo que yo esperaba, llenando cada rincón de ese jardín elegante. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír mi propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Podía oír el susurro del viento entre las hojas de las bugambilias. Podía oír hasta la respiración nerviosa de las personas que estaban cerca de mi mesa. Es cierto, señora Morales, vengo del mercado, comencé, sintiéndome más segura. Con cada palabra, vengo de levantarme a las 4 de la mañana para hacer masa con mis propias manos, de cargar costales de maíz que pesan más que yo, de tener las manos ásperas y agrietadas por el trabajo honrado bajo el sol y la lluvia. Vengo de sudar cada peso que he ganado en mi vida, de no conocer lo que es un día de descanso, de trabajar hasta cuando estoy enferma, porque si no trabajo, no comemos. Mis palabras salían como un río que había estado contenido por demasiado tiempo,
con una fuerza que yo misma no sabía que tenía. Pero, ¿sabe qué más vengo de, señora Morales? Vengo de abrazar a mi hija cuando lloraba por pesadillas, cuando tenía fiebre, cuando se sentía sola porque su padre nos abandonó como si fuéramos basura. Vengo de curarle las rodillas raspadas con mi amor y mi saliva, porque no teníamos dinero para el doctor cada vez que se caía. Vengo de enseñarle a rezar todas las noches, a respetar a sus mayores, a valorar cada peso que llega a nuestras manos, porque sabemos lo que cuesta ganarlo. La voz se me quebró un poco, pero respiré profundo y continué. Vengo de trabajar 18 horas al día para que ella pudiera estudiar, para que tuviera libros nuevos, cuando todos los demás niños usaban libros prestados. Vengo de negarme a mí misma hasta el lujo de un café en la calle, para que ella pudiera tener todo lo que necesitaba. Vengo de coser su ropa a mano hasta altas horas de la madrugada para que se viera bonita en la escuela. Y sí, vengo del mercado, pero ese mercado que usted desprecia me dio la fuerza, la sabiduría y el amor para criar a la mujer extraordinaria que su hijo eligió para esposa. El silencio era tan profundo que parecía sagrado. Vi lágrimas en los ojos de muchas personas, incluso en los ojos de algunas de esas señoras elegantes que al principio me habían mirado con desprecio. No necesito que nadie me guíe para mejorar a mi hija, porque Marisela siempre ha sido perfecta tal como es, con sus raíces, con su historia, con el amor que la crió. Y si mis costumbres del mercado la avergüenzan tanto, señora Esperanza, quizás debería preguntarse por qué su hijo se enamoró precisamente de una mujer criada con esos valores que usted tanto desprecia. Quizás debería preguntarse qué tenemos nosotras, las mujeres del mercado, que no tienen las mujeres de su mundo. Terminé de hablar, y por un momento que pareció eterno, nadie se movió. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. No todos aplaudía N-M, muchos de los invitados de los Morales me miraban con expresiones de shock y desaprobación, pero los que sí lo hacían con el corazón, con esa emoción que sale de lo más profundo del alma. Vi a mi hermana, Consuelo, limpiándose las lágrimas con el pañuelo que siempre cargaba en la bolsa, a mi comadre Luz, asintiendo orgullosa, como si hubiera sido ella quien había hablado. Algunos de los empleados del club, que habían estado sirviendo las mesas, se habían detenido a escuchar, y también tenían los ojos húmedos. Pero lo más importante sucedió cuando Marisela se levantó lentamente de su mesa principal. Caminó hacia mí, con paso decidido, sin importarle que todos la estuvieran viendo, sin preocuparse por su vestido caro o su peinado perfecto enfrente. A todos esos invitados elegantes, me abrazó fuerte, como no me había abrazado en años, y susurró en mi oído con voz quebrada: Perdóname, mamá, perdóname por haberte fallado, por haberme avergonzado de ti, por haber permitido que te lastimaran. Estoy orgullosa de ser tu hija, estoy orgullosa de venir del mercado, estoy orgullosa de todo lo que me enseñaste. Rodrigo también se acercó, y para sorpresa de todos los presentes, especialmente de su madre, tomó el micrófono con manos temblorosas, pero voz firme. Mi esposa tiene razón, dijo, mirando directamente a doña Esperanza con una determinación que yo nunca había visto en él. Me enamoré de Marisela precisamente por los valores que le enseñó su madre, por su fortaleza, su humildad, su capacidad de amar sin condiciones, su manera de valorar las cosas realmente importantes de la vida. Doña Imelda no necesita cambiar absolutamente nada de quien es, porque es una mujer extraordinaria que crió a una hija extraordinaria con amor puro y trabajo honrado. Doña Esperanza estaba completamente pálida, con los labios apretados en una línea delgada y las manos temblándole ligeramente. Algunos de sus invitados más cercanos comenzaron a murmurar entre ellos, y pude ver en sus rostros una mezcla de incomodidad y vergüenza ajena por lo que había pasado. En el resto de la fiesta transcurrió en una atmósfera extraña y tensa. Hubo gente que se acercó discretamente a felicitarme por mis palabras, personas que me dijeron, en voz baja, que habían admirado mi valentía, y que ellos también habían pasado por situaciones similares. Otros, especialmente los amigos más cercanos de los Morales, me evitaron como si tuviera una enfermedad contagiosa, volteando la cara
cuando pasaba cerca de ellos, pero por primera vez en muchos años. Me sentía completa, digna, orgullosa de quien era. Había defendido no solo mi honor, sino el honor de todas las mujeres trabajadoras que se levantan antes del amanecer para sacar adelante a sus familias, de todas las madres que se sacrifican en silencio, de todas las que han sido menospreciadas por su origen o su trabajo al final de la noche, cuando ya solo quedaban los familiares más cercanos y el personal del club estaba recogiendo las mesas. Doña Esperanza se acercó a mí, caminó lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme, y por un momento pensé que venía a disculparse, o al menos a intentar explicar sus palabras crueles. Pero no fue así. Espero que esté satisfecha con el espectáculo que montó esta noche, me dijo con esa misma voz fría de siempre, aunque ahora podía detectar una nota de inseguridad que antes no había estado ahí. No monté ningún espectáculo, señora Morales, le respondí con calma, sin levantar la voz. Solo defendí mi dignidad y la dignidad de mi hija, algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Su dignidad, repitió la palabra como si fuera algo sucio. Cree que humillarme frente a todos mis invitados, frente a las familias más importantes de Morelia, es digno. Cree que hacer quedar mal a mi familia en el día de la boda de su hija es apropiado. ¿Y usted cree que humillarme a mí durante años, que menospreciar mi trabajo y mis tradiciones, que hacerme sentir como una ciudadana de segunda clase en la familia de mi propia hija, ha sido digno? Le respondí, mirándola directamente a los ojos. ¿Cree que decirle a toda esta gente que mi hija debe avergonzarse de sus raíces es apropiado? Usted empezó esta guerra, señora. Yo solo me defendí. Se quedó callada por unos segundos, y pude ver cómo luchaba internamente entre su orgullo herido y quizás, solo quizás, un atisbo de reconocimiento de que había hecho algo malo. Finalmente, se acercó un paso más, bajando la voz para que nadie más pudiera escucharnos. Meyer, Imelda me dijo, usando mi nombre por primera vez en todos esos años, podemos seguir peleando como gallos en un palenque, haciéndonos daño mutuamente, o podemos aceptar que nuestros hijos se aman de verdad y que vamos a tener que convivir por el resto de nuestras vidas. Pero si vamos a intentar llevarnos bien, las cosas van a tener que ser a mi manera. Esta es mi familia, estas son mis tradiciones, este es mi mundo. No, señora, le dije, sintiendo una seguridad en mí misma que no había experimentado jamás. Las cosas van a ser de la manera correcta, con respeto mutuo y genuino. Yo respeto que usted viene de un mundo diferente al mío, con sus propias costumbres y maneras de hacer las cosas. Pero usted también va a tener que respetar que yo vengo de un mundo que tiene muchísimo que ofrecer, que tiene una riqueza que no se puede comprar con dinero. Nos miramos fijamente por unos segundos, que parecieron horas. En sus ojos pude ver sorpresa, porque probablemente era la primera vez en su vida que alguien le hablaba de esa manera. También vi un poco de respeto, como si finalmente estuviera viendo en mí a una persona digna de consideración, y no solo a la madre pobre de su nuera. Está bien, dijo finalmente, asintiendo ligeramente, pero espero que entienda que tengo ciertas expectativas sobre cómo se deben manejar las cosas en esta familia, sobre el comportamiento apropiado en eventos sociales. Y yo espero que usted entienda que mi hija ya tiene una madre que la ama, tal como es, que no necesita que nadie la mejore o la cambie, le respondí. Marisela es perfecta con sus dos mundos, y sus futuros hijos van a necesitar conocer ambas partes de su herencia. Esa fue la primera de muchas conversaciones difíciles que tendríamos doña Esperanza y yo durante los meses siguientes. No nos hicimos amigas de la noche a la mañana. Eso hubiera sido imposible, después de años de resentimientos y herida. Pero poco a poco aprendimos a respetarnos mutuamente, a encontrar un terreno común en nuestro amor por Marisela y Rodrigo. En los primeros meses después de la boda, fueron de adaptación para todos. Marisela y Rodrigo se fueron a vivir a una casa pequeña pero bonita, en las afueras de Morelia, una casita con jardín donde ella podía tener sus plantas y él podía estacionar su camioneta. No era la mansión donde había crecido Rodrigo, pero tampoco era la casa humilde de adobe donde había crecido Marisela. Era algo intermedio,
un lugar donde ambos podían sentirse cómodos. Lo más hermoso fue que mi hija comenzó a visitarme más seguido, como en los viejos tiempos. Los domingos volvimos a cocinar juntas, y esta vez ella trajo a Rodrigo para que aprendiera nuestras tradiciones culinarias, para que entendiera de dónde venía realmente su esposa. ¿En serio quiere que aprenda a hacer tamales? En la primera vez, mirando con una mezcla de nerviosismo y curiosidad la masa, los chiles, las hojas de maíz extendidas sobre la mesa de la cocina. Claro que sí, mijo, le dije, sonriendo, al ver su cara de preocupación. Si vas a formar parte de esta familia, tienes que conocer nuestras tradiciones más sagradas. Los tamales no son solo comida, son historia, son amor, son la manera en que las mujeres de mi familia han cuidado a los suyos durante generaciones. Lo vi luchar valientemente con la masa pegajosa, mancharse la camisa blanca, que seguramente había costado más que mi vestido de la boda, quemarse los dedos con el chile caliente, porque no estaba acostumbrado a manejarlo. Sus primeros intentos fueron desastrosos, tamales torcidos, mal amarrados, con más masa que relleno, pero no se rindió. Es más difícil de lo que parece, me dijo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de masa en su piel. Todo lo que vale la pena es difícil al principio, le respondí, pero cuando pruebes el primer tamal que hayas hecho con tus propias manos, vas a entender por qué vale la pena el esfuerzo. Why, as if you. Cuando finalmente logró hacer un tamal decente, cuando lo probó recién salido de la vaporera, con ese sabor único que solo tienen los tamales hechos en casa. La sonrisa que puso me llenó el corazón de una alegría que no había sentido en años. Era la sonrisa de alguien que acaba de conectar con algo ancestral, algo que va más allá de la simple comida andoña. Esperanza se enteró de estas lecciones de cocina a través de algunos comentarios que hizo Rodrigo en casa. Alpern se molestó considerablemente, me llamó por teléfono, algo que nunca había hecho antes, con esa voz tensa que usaba cuando estaba contrariada. ¿Para qué necesita Rodrigo saber esas cosas? Me preguntó sin siquiera saludarme. Nosotros tenemos empleada doméstica que se encarga de toda la cocina. Mi hijo tiene cosas más importantes que hacer que ponerse a amasar. Para que sepa realmente de dónde viene su esposa, le respondí pacientemente, para que entienda que el amor también se expresa a través de la comida hecha con las propias manos, y para que sus futuros hijos conozcan también esa parte de su herencia, no solo la parte elegante. Esa última frase la hizo reflexionar profundamente. Creo que fue la primera vez que se dio cuenta de manera real y concreta de que sus futuros nietos iban a ser mitad Herrera y mitad Morales, y que ambas mitades eran igualmente importantes para formar personas completas y equilibradas. El cambio verdadero y definitivo llegó 9 meses después de la boda, cuando Marisela quedó embarazada. El día que me dio la noticia, las dos lloramos de alegría en mi pequeña cocina, abrazándonos como no lo hacíamos desde que era una niña pequeña ambas. A ser abuela, mamá, me dijo con esa sonrisa radiante que iluminaba toda su cara. ¿Puedes creerlo? Por supuesto que podía creerlo. Había estado soñando con ese momento desde que se había casado, imaginándome cómo sería tener un nieto o una nieta a quien consentir, a quien enseñarle las mismas canciones de cuna que le había cantado, a quien cocinarle sus primeras papillas con el mismo amor con que había cocinado para su madre, Ann, cuando doña Esperanza y yo nos encontramos por casualidad en la sala de espera del ginecólogo, donde habíamos acompañado a Marisela a su cita de control prenatal. Algo cambió entre nosotras. Estábamos las dos ahí sentadas, nerviosas, emocionadas, las dos unidas por el amor hacia la misma persona y la expectativa del mismo bebé que venía en camino. ¿Cree que será niño o niña?, me preguntó después de unos minutos de silencio, incómodo, rompiendo por primera vez la barrera helada que siempre había existido entre nosotras. No me importa, le dije, honestamente. Lo único que importa es que sea sano, que tenga mucho amor y que crezca conociendo todas las partes de su familia. Asintió lentamente. Tiene razón, eso es lo más importante. Fue una conversación simple,
pero significó mucho para ambas. Era el reconocimiento tácito de que íbamos a tener que trabajar juntas por el bien de ese bebé que venía, que nuestras diferencias tenían que quedar en segundo plano ante la responsabilidad de ser buenas abuelas en cuando nació mi nieta, porque fue una preciosa niñita, a menos alegó, absolutamente mágico. Sucedió en esa habitación del hospital. Le pusieron Esperanza y Melda, llevando los nombres de las dos abuelas, algo que me emocionó hasta las lágrimas, pero que también me dio un poco de miedo. ¿Cómo iba a funcionar eso? ¿Cómo íbamos a compartir a esa criatura sin pelear por ella? Pero en el momento exacto en que esa pequeñita perfecta agarró mi dedo índice con su manita diminuta, vi como al mismo tiempo tomaba también el dedo de doña Esperanza con su otra mano. Nos miramos por encima de la cuna del hospital, las dos con lágrimas corriendo por las mejillas, las dos entendiendo instantáneamente que esa niña iba a ser el puente entre nuestros dos mundos, la prueba viviente de que el amor puede unir cosas que parecían imposibles de reconciliar. Va a necesitar conocer ambas partes de su familia, murmuró doña Esperanza, hablando más para ella misma que para mí. Sí, le dije, admirando esa carita perfecta que ya se parecía tanto a Marisela. Cuando era bebé, va a necesitar saber que puede ser elegante y refinada, pero también saber trabajar con las manos y valorar el esfuerzo. Va a necesitar conocer la ópera y los museos, pero también las canciones populares y las tradiciones del mercado. Esperanza. Dona Esperanza me miró con una expresión que nunca había visto en su rostro. Era vulnerabilidad mezclada con admiración, como si estuviera viendo algo en mí que no había notado antes. Me enseñaría, comenzó a decir, y luego se detuvo, como si le costara trabajo formar las palabras. ¿Me enseñaría a hacer tamales? Para ella, para cuando crezca. Quiero que sepa que su abuela Esperanza también puede hacer cosas con las manos, no solo comprarlas hechas. Me quedé completamente sorprendida. Esta mujer altiva y orgullosa, que durante años había despreciado todo lo que yo representaba, me estaba pidiendo humildemente que le enseñara una de mis tradiciones más queridas y sagradas. Por supuesto, le dije, sintiendo cómo se me llenaba el corazón de una calidez que no había esperado. Será un honor enseñarle, Esperanza, y será hermoso que la niña vea a sus dos abuelas trabajando juntas en la cocina. Las primeras lecciones de cocina con doña Esperanza fueron absolutamente desastrosas, pero también profundamente conmovedoras. Esta mujer, que había pasado toda su vida dando órdenes a empleadas domésticas, no tenía la menor idea de cómo manejar la masa pegajosa, se desesperaba cuando se le pegaba en las manos, se frustraba cuando los tamales le quedaban chuechos y mal amarrados. ¿Por qué es tan complicado? Se cuajaba, con las manos llenas de masa y el cabello perfectamente peinado, ahora despeinado por el vapor que salía de las ollas. ¿Cómo hacen ustedes para que parezca tan fácil? Porque llevamos haciéndolo toda la vida, le expliqué, patientmente, porque aprendimos de niñas, viendo a nuestras madres y abuelas, porque cada tamal necesita amor, tiempo, paciencia. No se puede hacer con prisa, no se puede hacer pensando en otras cosas. Hay que estar presente, hay que poner el corazón en cada movimiento. Poco a poco, sesión tras sesión, comenzó a entender no solo el proceso mecánico de hacer tamales, sino la filosofía completa detrás de ellos, la importancia de levantarse temprano, de preparar cada ingrediente con cuidado y respeto, de hacer la comida como un acto sagrado de amor para la familia. Comenzó a comprender por qué para nosotras la cocina era el corazón de la casa, el lugar donde se tomaban las decisiones importantes, donde se consolaban las penas y se celebraban las alegrías en un día. Después de varias semanas de práctica constante, logró hacer un tamal que realmente se podía comer sin pena. Se emocionó tanto que inmediatamente llamó a Rodrigo por teléfono para que viniera a probarlo. Como una niña pequeña, mostrando orgullosa su primer dibujo. Lo hice yo misma, con mis propias manos, le dijo cuando él llegó, prácticamente, empujándole el tamal hacia la boca. Pruébalo, pruébalo. Vi en sus ojos brillantes el mismo orgullo
que yo había sentido. La primera vez que vendí mi primera hornada completa de tamales en el mercado, era el orgullo profundo y auténtico del trabajo hecho con las propias manos, del esfuerzo personal que se convierte en algo hermoso y nutritivo para otros. Desde ese momento, nuestra relación cambió completamente y para siempre no nos convertimos en amigas íntimas de la noche a la mañana. Había demasiada historia dolorosa entre nosotras para eso, pero desarrollamos un respeto mutuo genuino y profundo. Ella comenzó a valorar mi sabiduría práctica, mis conocimientos sobre crianza y tradiciones familiares, y yo comencé a apreciar su educación formal, sus conexiones sociales que podían beneficiar a toda la familia, y su genuino deseo de ser una buena abuela. Cuando pequeña Esperanza cumplió 2 años, organizamos su fiesta de cumpleaños juntas por primera vez. Fue un evento único e inolvidable, a mitad en el jardín elegante de la casa de los Morales, con sus mesas de hierro forjado y sus manteles de lino, y mitad en el patio de mi casa, con su piso de barro pulido y sus macetas de geranios coloridos. Los invitados comían indistintamente canapés sofisticados y tamales recién hechos, quesadillas de flor de calabaza y petit fours franceses. Había niños corriendo entre los dos espacios, jugando con juguetes caros de marca europea y también con muñecas de trapo hechas a mano, construyendo castillos tanto con bloques importados como con las piedras lisas que yo había recogido del lago de Pátzcuaro. A mi nieta correr libre y feliz entre esos dos mundos tan diferentes, igualmente cómoda en ambos, me llenó de una satisfacción profunda que no puedo describir con palabras. Era la prueba viviente de que era posible honrar las tradiciones sin rechazar el progreso, de que se podía mantener la autenticidad sin cerrarse a nuevas experiencias. Mira cómo juega, me dijo doña Esperanza, señalando hacia donde la niña construía una torre, mezclando bloques de plástico colorido con piedras del jardín y pétalos de flores. Toma lo mejor de cada mundo, sin ver contradicciones. Así debería ser siempre, le respondí, sintiendo una ternura inmensa por esa criatura que había logrado lo que parecía imposible, a unir nuestros corazones. Los niños no ven las diferencias de clase social, hasta que los adultos se las enseñamos. Para ella, todo es simplemente su familia, su mundo, su normalidad. Esperanza asintió pensativamente, observando a la niña con una expresión que nunca le había visto antes. Después de unos minutos, me sorprendió con una confesión que nunca esperé escuchar de sus labios. Creo que me equivoqué completamente contigo desde el principio, Imelda. Me sorprendió tanto su honestidad que casi derramé el agua de Jamaica que tenía en las manos. ¿Por qué me dice eso, Esperanza? ¿Porque juzgué tu valor como persona? Por el número en tu cuenta bancaria, y no por la riqueza de tu corazón, me dijo. Y pude ver que le costaba trabajo admitir eso. Pensé que porque yo tenía más dinero, más educación formal, más conexiones sociales, eso automáticamente me hacía una mejor persona, una mejor suegra, una mejor abuela. Sus palabras me conmovieron profundamente, más de lo que había, pero viendo cómo criaste a Marisela completamente sola, con tantas limitaciones económicas pero con tanto amor auténtico, viendo cómo me has recibido en tu mundo, a pesar de todo el daño que te hice durante años, viendo la sabiduría que tienes sobre las cosas realmente importantes de la vida, me doy cuenta de que yo era la que tenía muchísimo que aprender. Cometemos errores, Esperanza, le dije, sintiendo cómo se desvanecían los últimos vestigios del resentimiento que había guardado en mi corazón. Todos juzgamos mal a veces. Lo verdaderamente importante es tener la humildad para reconocerlo y la voluntad de cambiar. ¿Podríamos empezar completamente de nuevo?, me preguntó, extendiendo su mano hacia mí, como dos abuelas que quieren lo mejor para su nieta, como dos mujeres que han aprendido a respetar sus diferencias. Le tomé la mano sin dudarlo. Me parece perfecto, comadre. Y luego, espontáneamente, nos abrazamos por primera vez en todos. Fue un abrazo de mujeres que habían luchado, que habían sufrido, que habían cometido errores, pero que finalmente habían aprendido a poner el amor por encima del orgullo, la familia,
por encima de las diferencias sociales. Los años han pasado volando desde entonces. Pequeña Esperanza ahora tiene 8 años y es una niña extraordinaria que habla perfectamente español e inglés, que sabe hacer tamales, pero también sabe usar correctamente todos los cubiertos en cenas formales. Va a una escuela privada donde aprende francés y computación, pero también viene conmigo al mercado los sábados para ayudarme a vender y aprender sobre el valor del trabajo. Anne es una niña que puede recitar poemas de Amado Nervo y también conoce todas las canciones de Cerise, que sabe la diferencia entre un tenedor para ensalada y uno para postre, pero también puede distinguir entre chile ancho y chile mulato con solo olerlos. Es la prueba viviente de que es posible ser sofisticado sin perder la autenticidad, de que se puede aspirar a cosas mejores sin despreciar de dónde se viene. Doña Esperanza y yo nos hemos convertido en verdaderas comadres, en el mejor sentido de la palabra. Ella me ayuda con los trámites complicados del gobierno, con los papeles del seguro social que yo no entiendo, y yo le enseño remedios caseros para sus achaques. Le doy consejos sobre plantas medicinales que aprendí de mi abuela. Cocinamos juntas para todas las fiestas familiares ahora, combinando nuestros estilos y conocimientos. Nuestros tamales se han vuelto famosos en todo Pátzcuaro y hasta en Morelia, los tradicionales míos con su sazón heredado de generaciones, y los de ella con algunos toques sofisticados que ha añadido con el tiempo, ¿no? Pero lo más importante que aprendí de toda esta experiencia dolorosa y transformadora no fue sobre el respeto mutuo o la dignidad personal, aunque esas fueron lecciones fundamentales que cambiarán mi vida para siempre. A lo que realmente aprendí, lo que quiero que todas ustedes entiendan, fue sobre el poder inmenso e irreemplazable de mantener mi autenticidad sin importar las circunstancias. Durante años y años, permití que otras personas me hicieran sentir menos valiosa por mi origen humilde, por mi trabajo honrado, por mi manera sencilla de hablar y de vestirme. Dejé que sus inseguridades y prejuicios se convirtieran en mis propios complejos, en una vergüenza que no tenía ningún fundamento real. En esa noche, en la boda, cuando finalmente encontré el valor para defender mi dignidad frente a todos esos desconocidos elegantes, no solo recuperé mi autoestima perdida, también le enseñé a mi hija la lección más importante que puede aprender cualquier mujer, en que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, debe avergonzarse de sus raíces, de su historia, de las manos trabajadoras que la criaron con amor. Le demostré a Doña Esperanza que la verdadera clase, la elegancia auténtica, no se mide en dinero gastado o en marcas costosas, sino en el carácter, en la integridad, en la capacidad de amar y trabajar sin condiciones por el bienestar de los QAMAMOS.AHORA. Cuando veo a jóvenes madres en el mercado que bajan la mirada avergonzadas, cuando pasan señoras elegantes con sus vestidos caros y sus aires de superioridad, me acerco sin dudarlo y les digo: mija, levanta esa cabeza bien alto. Es tan digno como cualquier otro trabajo en este mundo. Tus hijos van a estar orgullosos toda su vida de tener una madre que se sacrifica por ellos, que trabaja honradamente, que les enseña el valor real de las cosas. A las abuelas que sienten que sus opiniones ya no importan en las decisiones familiares importantes, que se sienten invisibles o menospreciadas por las nuevas generaciones, les digo con toda la convicción de mi corazón: tu sabiduría vale más que todo el oro del mundo. No dejes que nadie te haga sentir invisible o inútil. Tus años de experiencia, tus tradiciones familiares, tu amor incondicional son tesoros irreemplazables, y a todas las mujeres que han sido humilladas, menospreciadas, ignoradas o menoscabadas por su origen social, su trabajo, su nivel educativo o su manera de vivir, les digo esto con toda mi alma: ustedes valen exactamente lo mismo que cualquier otra persona en este mundo. Su amor no es menos valioso por venir de manos callosas y trabajadoras. Su sabiduría no es menos importante por no haber sido aprendida en universidades caras. Su dignidad no depende de la aprobación de nadie más. La dignidad verdadera
no se compra en tiendas departamentales, no se aprende en escuelas de etiqueta, no se hereda con apellidos aristocráticos. La dignidad se gana cada día con cada acto de amor genuino, con cada día de trabajo honrado, sin importar cuán humilde sea, con cada momento en que elegimos ser auténticas y fieles a nosotras mismas, a pesar de todas las presiones externas que nos empujan a ser lo que no somos. A mi historia cambió mi vida para siempre porque me enseñó que yo siempre había tenido un valor incalculable. Solo necesitaba recordarlo, defenderlo y nunca más permitir que nadie me convenciera de lo contrario. Y ahora, cada tamal que hago, con estas manos curtidas, cada historia que cuento a mi nieta sobre nuestras tradiciones, cada abrazo que doy, lleno de amor verdadero, lleva dentro de sí esa lección preciosa, porque al final del día, mis queridas mijas, no importa de dónde vengamos en esta vida, lo que realmente importa es el amor auténtico con que hacemos nuestro camino, el respeto genuino con que tratamos a otras personas en el trayecto, y la dignidad inquebrantable con que enfrentamos tanto las alegrías como las adversidades, y esa dignidad, esa autenticidad, ese amor verdadero que no pide disculpas por ser lo que es. Eso nunca se puede comprar con todo el dinero del mundo.